Bueno, vamos a empezar. Déjenme ver qué le pasa al gatito este que está molestando. Bueno, vamos a seguir con lo de transformaciones lineales y bases. Pero ya voy a poder ver. Bueno, voy a hacer un ejemplo y luego les voy a dar una definición. Déjenme ver. Y luego vemos algunos de los ejercicios. Ya lo vimos, ya lo vimos. Pues ya, bueno. Los qubits. Traza cero. Ya. Bueno, vamos a ver un ejemplo de espacios. Es el ejemplo de las matrices de Pauli. Bueno, son matrices que se utilizan en mecánica cuántica. Lo que nos va a importar a nosotros es simplemente cómo se forman un espacio vectorial. Y lo que queremos ver es cómo se describe ese espacio vectorial. Fíjense, el espacio vectorial está formado por matrices las entradas son complejas, o sea, cada uno A, B, C y D, todos son complejos. Y otro detalle es que la traza es la suma de los elementos diagonales. Bueno, entonces la traza es A más D. A más D es igual con 0. Ese es mi espacio. Bueno, ¿cómo sé que es un espacio vectorial? Bueno, primero, todos estos objetos son elementos de las matrices de 4x4 complejas. Bueno, entonces, como son elementos de ahí, pues yo sé que la suma de dos matrices, o sea, hereda, vamos a decir B, hereda la estructura del espacio de todas las matrices de matrices 2x2, perdón, 2x2 complejas. Bueno, y ahí lo que sabemos es que si toman dos matrices y digamos, hay una definición para la suma, otra definición para producto por escalar, y sabemos que esta suma es conmutativa y asociativa.
Bueno, esta cosa también es asociativa. El producto por escalar es asociativo. Y luego tiene las leyes distributivas. Se cumplen las leyes distributivas. Y bueno, hay un cero. Cero es la matriz que tiene 0, 0, 0, 0. Y hay pues es todo lo que necesito, ¿no? El negativo de una matriz es la que tiene las entradas negativas, o sea, si ustedes hacen el menos A, B, C, D, pues es simplemente menos A, menos B, menos C, menos D. Entonces se cumple todas las condiciones para hacer un espacio vectorial, porque hereda la estructura de las matrices complejas, pero yo tengo que checar cerradura. Entonces, checar cerradura quiere decir que si tomo dos matrices que tienen traza 0, necesito que la suma de ellas también tenga traza 0, y si tomo un escalar y lo multiplico por una matriz de traza 0, pues necesito que el producto también esté ahí, ¿no? Entonces, como era la estructura de matrices 2 por 2, lo único que hay para asegurar que ese espacio vectorial pues solo basta checar las cerraduras. Eso es lo que tenemos que hacer, checar las cerraduras. Es decir, pues checar que si suman dos elementos de B, la suma también está en B. Entonces, lo primero es si A, B, C, D y A', B', C', D' están en B, entonces, bueno, ya sé que todos son complejos y lo único que sé es que A más D es igual a 0, A' más D' igual a 0. Entonces la suma pues que va a estar definida así: A más A', B más B', C más C', pues cumple que si suman A más A' más B más B', pues es A más A' más B más B', perdón, A más B, porque esta suma pues es conmutativa y asociativa, A más B más A' más B'. Como la primera estaba en B, esto vale 0, y como la segunda también estaba en B, pues también vale 0, y por lo tanto la suma de las matrices también está en B. Entonces se cumple la cerradura para la suma y la cerradura para producto por escalar, pues también, ¿no? La otra cosa es que si toman A, B, C, D en este conjunto de matrices de Pauli y toman un alfa complejo cualquiera, alfa por A, B, C, D, pues va a ser igual a alfa A, alfa B, alfa C, alfa D. Y la suma de alfa A más alfa D, pues es alfa A más D. Como esta matriz estaba en B, pues esto vale 0, entonces esto va a ser alfa veces 0, que es 0. Y por lo tanto, el producto también está en... Aquí la conclusión es que entonces A, B, C, D más A', B', C', D' pertenece a B, y acá la conclusión es que alfa por ABCD pertenece a D. Entonces se cumplen las dos cerraduras para la suma y para el producto escalar, por lo tanto este es un espacio vectorial. Bueno, ese es un ejercicio que corresponde pues al capítulo anterior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es escribir los elementos de este espacio
como combinaciones lineales de algunos vectores especiales, bueno, de algunas matrices especiales. En este caso, mi espacio vectorial está formado por matrices. Así es que las matrices en realidad son vectores de mi espacio vectorial. Y lo que quiero es describirlas a todas como combinaciones lineales de algunas pocas. Pero antes de pasar a eso, me gustaría saber si hasta aquí está claro. Esa es la definición general de matriz de Pauli. ¿Tienen alguna duda o vamos bien? ¿Sí nos escucha? ¿O no hay nadie? Creo que no escucha. ¿Pueden almorzar? No, no se escucha. Es que no los escucho, tal vez tengo problemas otra vez con el audio. Alguien escribió algo. No se escucha, ok. ¿Por qué luego me pasa eso? Déjame ver. Tal vez es esta cosa. Pues sí, se supone que sí. Pero pues sigamos. Front, left. A ver si nos escucha. El volumen muy alto, no sé qué pasa. Alguien está hablando. ¿Qué hacía? Tal vez si reseteo la cámara, podrá ser. No, ¿verdad? Hola. No. Tampoco. Ya ni me acuerdo cómo hice el otro día para que se escuchara. Qué mala onda. Sí, no se oye. ¿Por qué? Eso. Entrada. Bueno, espero que... Bueno, se entendió, me lo puede poner en el chat. ¿Se entendió lo que explicamos hasta aquí? Porque no los escucho. Y si tienen voz, ¿no? A ver. Bueno, alguien puso algo. Sí, esa es la definición general de matrices de Pauli. Ahora déjenme les digo cuál es. Cuando uno estudia física, le presentan a uno tres matrices. Ese es el espacio vectorial de todas las matrices de Pauli, pero en realidad hay tres que son suficientes para generarlo todo. ¿Por qué son tres? Bueno, voy a borrar esto y les platico cómo se describen todas las demás. Entonces, mi conjunto, mi espacio vectorial, pues es el espacio de todas las matrices complejas que tienen traza igual a 0, y traza pues es la suma de los elementos diagonales. O sea, bueno, en este caso la traza de A más D. Entonces, como A más D vale 0, pues entonces necesariamente D es igual a menos A. Y una matriz que pertenece a este espacio debe ser de la forma aquí tiene una entrada A, B,
C y menos A, porque la traza vale 0, ¿no? Eso en realidad nada más tienen 3 grados de libertad, 1, 2, 3. Por lo tanto, pues deben bastar 3 matrices para generarlas todas, ¿no? Esta, de modo que tienen 3 grados de libertad. Ah, ya se escuchó algo. Algo se quiso escuchar. Medio raro. ¿Ya nos escucha? Y ya. Mm. Algo que las matrices de B tienen 3 grados de libertad. Entonces yo debería poder escribirlas como combinaciones lineales de 3 matrices y se escogen las siguientes. Entonces se escoge, tienen nombres, sigma 1, sigma, bueno, es que tienen nombres con sigmas, sigma X, sigma Y, sigma Z. Entonces, si ustedes definen sigma X como la matriz que tiene unos aquí, sigma Y va a ser la que tiene menos I, 0, menos I, 0, y sigma Z, 0, creo que es, no, es la diagonal. 1, 0, 0, menos 1. Entonces tengo 3 matrices y lo que pretendo es que todas las matrices de B se pueden escribir como combinaciones de estas 3. En principio, pues se podría, porque yo tengo 3 grados de libertad. De hecho, una manera más natural de descomponerlas a la matriz A, B, C menos A, pues es fácil escribirla como la siguiente combinación. A veces 1, 0, 0 menos 1, más B veces 0, 1, 0, 0, y más C veces 0, 0, 1, 0. Esa sería como una forma natural de descomponer a las matrices de este espacio con 3 grados de libertad. Esa es como la descomposición natural. Pero en física se utiliza más bien esta. Vamos a ver si es cierto que esta funciona. ¿Por qué usan esta en física? Porque, bueno, estas matrices, estas son malas. O sea, la matriz 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 1, 0, esta es buena, pero estas dos son malas. A nadie les gusta porque no tienen buenas propiedades algebraicas. En cambio, estas matrices todas tienen buenas propiedades algebraicas. Esta, pues ya habíamos dicho que sí. Y estas dos son matrices que se llaman autoadjuntas. Esta es simétrica, su traspuesta es igual a ella, y esta su traspuesta conjugada es igual a ella. Entonces son matrices que tienen buenas propiedades algebraicas. Por eso, en lugar de descomponerlo así, se utilizan estas. Entonces, lo que tenemos que checar, hay que checar que, o sea, para estar seguros que estas 3 funcionan para hacer una descomposición de cualquier matriz de Pauli, lo que necesitamos es, pues, encontrar las combinaciones, o sea, que tenemos que poder escribir A, B, C menos A como una combinación alfa veces sigma X más beta veces sigma Y más gamma veces sigma Z. Si yo puedo hacer esto, quiere decir que cualquier matriz de mi espacio B se puede descomponer como una combinación lineal de estas 3 matrices. Bueno, si les parece, lo hacemos. Ya vimos que se puede descomponer como una combinación lineal de estas 3, pero esta descomposición, que es la natural, no nos gusta mucho. Entonces vamos a checar que esta otra descomposición sí funciona. Bueno. Entonces, para eso, pues necesito resolver estas ecuaciones, ¿no? O sea,
para checar que esto sea cierto, tengo que, van a ser 3 ecuaciones. Fíjense, del lado izquierdo tengo A, B, C y menos A. Y del lado derecho tengo alfa veces sigma X, es decir, 0, alfa, 0. O sea, porque si a sigma X la multiplica por alfa, pues les da esto. Más beta veces sigma Y, es decir, 0 menos I beta y 0. Más gamma veces sigma z, es decir, gamma 0, 0 menos gamma. Entonces, si cualquier matriz de Pauli la puedo descomponer como una combinación lineal de estas 3 matrices, esta ecuación debe ser cierta. Esta ecuación en realidad son las siguientes ecuaciones. Bueno, si suman esas 3 les va a quedar gamma, que es el único en la diagonal, más alfa menos i beta, perdón, tienen gamma, y luego acá tienen alfa menos i beta, con este y este. Luego acá van a tener alfa más i beta, ¿verdad? Este con este, y luego van a tener menos gamma. Necesitan que estas igualdades se cumplan. Bueno, son 3 ecuaciones, fíjense, porque si alfa es gamma, pues menos alfa es menos gamma, esa pues, está por descontado. Entonces tengo que checar que se pueden resolver las siguientes ecuaciones. Entonces, la primera ecuación es que gamma va a ser igual a A. La segunda es que B va a ser igual a alfa menos I beta. C va a ser igual a alfa más I beta, y ya son las 3 que tengo. Bueno, de esta, pues no hay nada que decir, siempre tiene solución. Es decir, si ustedes me dan A, yo calculo gamma de esta manera, es trivial. Para estas dos, pues lo que me dan ustedes es B y C, y de ahí tengo que calcular alfa y beta. Pero no se puede, porque si hacen la suma, les va a quedar que alfa es igual a B más C sobre 2. Suman las dos ecuaciones, les queda 2 alfa igual a B más C, y despega. Y beta, cuando hacen la resta de C menos B, les va a quedar 2 y B. Entonces, si dividen entre 2 y, les queda 2 y beta. Y si dividen entre 2 y, les queda beta. Entonces, beta va a ser igual a C menos B entre 2 y. Entonces, sí se pueden calcular entonces alfa y beta. Y resulta que, así como puedo descomponer esta matriz de Pauli como la suma, bueno, como una combinación lineal de estas 3, también la puedo escribir como una combinación lineal de estas 3. Entonces, mi conclusión es la siguiente. Para toda M matriz que está en el espacio de las matrices de Pauli, existen coeficientes, y de hecho son únicos. Se fijan, porque si ustedes me dan A, B y C, de manera única encuentro gamma, alfa y beta. No hay ambigüedad, o sea, están dados de manera única, o sea, no puede haber dos posibilidades. Entonces, para toda M existen únicos coeficientes alfa, beta, gamma, tales que M se puede escribir como alfa, sigma X más beta, sigma Y más gamma, sigma Z. Bueno, por otro lado, si a estas matrices, las que tengo acá, también les pongo nombre, les puedo poner E1,
Fíjense. Bueno, epsilon, para que sea más bonito. Epsilon 1 va a ser la matriz 1, 0, 0, menos 1, que resulta ser igual que sigma X. En este caso son la misma, ¿no? Luego tienen E2, que va a ser 0, 1, 0, 0, y E3, que va a ser 0, 0, 1, 0. Entonces, también es cierto que para toda M, en B, existen únicos coeficientes ABC, tales que pues M se puede escribir como A, epsilon 1 más B, epsilon 2 más C, epsilon 3. Bueno, entonces, lo que estoy haciendo yo es describir los elementos de un espacio vectorial como combinaciones lineales de unos pocos elementos especiales. Que no, bueno, que en un caso son sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que son las tradicionales matrices de Pauli, y en el otro caso son epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, que son aquellas tres matrices. Y hay una relación entre alfa, beta, gamma y ABC, que son esas ecuaciones que están aquí. Bueno, entonces fíjense, tenemos un mismo espacio, que es el espacio B de las matrices de Pauli, pero ese espacio se puede describir de dos maneras diferentes, como combinaciones lineales de tres vectores especiales, tres vectores especiales, o como combinaciones lineales de otras tres. Cualquiera de las dos son representaciones válidas, depende de su enfoque o el problema que quieran resolver, toman una o la otra. Es más natural tomar las epsilon, porque es mucho más fácil calcular los coeficientes, pero para ciertos problemas de física es mejor utilizar las sigmas. Bueno, a estos conjuntos, E1, E2, E3, o bien sigma 1, sigma 2, sigma 3, se les llama bases. Son las bases de su espacio vectorial. Y lo que cumple una base es que cualquier elemento del espacio vectorial se puede escribir de forma única como combinación lineal de elementos de la base. Bueno, ¿tienen alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? Y ¿sí me escucha? ¿Cómo? ¿Sí me escucha? Perdón. Sí, sí, te escucho. Ah, sí, perdón. Esto siempre va a funcionar para matrices 2x2 que tengan esa forma A, B, C y menos A. Sí, bueno, hay muchas, digamos, aquí tengo dos bases, la base de las sigmas y la base de los épsilon. Te puedes buscar otra base, no son las dos únicas bases. De hecho, hay una infinidad de bases posibles. Estas son aquella es como la más natural porque tiene ceros, unos y menos unos. Y esta es la que le gusta a los físicos porque tiene matrices que tienen cierta simetría. Pero sí, lo que va a ser cierto siempre es que un espacio vectorial se va a poder siempre describir o sea, los elementos de un espacio vectorial se van a poder siempre describir como combinaciones lineales de ciertos elementos especiales. Este es el ejemplo de las matrices de Pauli. Déjenme regreso al ejemplo de R2. Entonces, para las matrices de Pauli, tengo bueno, hay muchas bases, pero tengo dos bases distinguidas, que son esas, ¿no? Entonces, bases distinguidas para matrices de Pauli.
pues E1, E2, E3, esa es una base. Si quieren le llamamos E1. Y la otra base, sigma X, sigma Y y sigma Z, sería la otra base. Y lo que se cumple es que cualquier matriz de Pauli es una combinación lineal de estos tres, o bien una combinación lineal de estos tres, y la combinación es única. Bueno, otro espacio que nos es muy familiar, pues es R2. Y en R2 también hay un montonar de, digamos, una infinidad de bases, pero hay dos que hemos estudiado hasta ahorita y que son como distinguidas. Entonces, para R2, tenemos una base, que son los vectores 1, 0 y 0, 1. 1, 0 que se suele llamar E1 y 0, 1 que se suele llamar E2. Es la base canónica. Y luego esta B', que es el vector, en realidad lo tendría que normalizar, es el vector 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, que se llama F1, y 1 entre raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2, que se llama F2, y esta es, también tiene un nombre especial, es la base de Fourier. Y esas dos son especiales, ¿no? Entonces resulta que, bueno, es obvio que todo vector en R2, voy a poner para todo. Para todo vector en R2 existen coeficientes, existen únicos AB, tales que ese vector es A veces E1 más B veces E2. Entonces todo vector se escribe de manera única como una combinación lineal de estos dos vectores. Y también, pues para la otra base, para todo B que está en R2, existen únicos alfa beta, estos en casos reales tales que B también se puede escribir también como alfa veces F1 más beta veces F2. Por eso es que, eso es lo que hace que B y B' sean bases, y eso es lo que hace que B1 y B2 para el caso de matrices de Pauli sean bases. Entonces, una base, bueno, podemos checar el hecho de que, aquí es obvio, ¿no? Un vector en R2, pues el vector AB se escribe como A E1 más B E2, y el A y el B están determinados de forma única, porque si me dan esta coordenada, yo sé cuánto vale A, y si me dan esta otra, yo sé cuánto vale B, y no puede haber dos posibilidades, está determinado de forma única por el vector. Ahora, si ustedes me dan el vector, yo lo escribo en la base canónica, y quiero descomponerlo en la base de Fourier, entonces tendría alfa veces, bueno, alfa entre raíz de 2, y luego aquí 1, 1, más beta entre raíz de 2, 1 menos 1. Tengo que resolver dos ecuaciones. La primera es que alfa vale, perdón, que A vale alfa sobre raíz de 2, más beta sobre raíz de 2, y B, pues vale alfa sobre raíz de 2 menos beta sobre raíz de 2. Y lo que quiero es despejar alfa y beta, pero bueno, eso ya lo sabemos hacer. Para calcular alfa, sumo las dos ecuaciones,
y me quedan dos raíz de 2 entre raíz de 2, entonces pasa, bueno, resulta que alfa es igual a A más B sobre raíz de 2. Porque cuando suman estas dos ecuaciones, de este lado van a tener un alfa más beta y de este lado van a tener 2 alfa entre raíz de 2. Pero 2 alfa entre raíz de 2 es raíz de 2 veces alfa y el raíz de 2 pasa dividiendo, me queda así. Y cuando lo resto, cuando hago A menos B, voy a tener 2 beta raíz de 2, que es lo mismo que raíz de 2 por beta, y entonces el beta tiene que ser A menos B sobre raíz de 2. Y por eso están dados de forma única, porque si ustedes me dan A y B, pues yo calculo alfa y beta y no hay dos soluciones posibles, es una solución única, ¿no? Entonces, por eso sé que tanto esta como esta es una base. Lo que estoy haciendo aquí, pues es el cambio, son las ecuaciones que me permiten pasar de una base a otra. Bueno, entonces, déjenme definirlo. Si está más o menos claro hasta aquí, voy a hacer la definición en general de base, que es una base, cómo se representan los vectores en esa base y hablamos un poquito de cambio de base. ¿Están de acuerdo? ¿O tienen alguna duda? Sí, está bien. Ok. Entonces, ¿de qué se trata esto? Voy a pensar que mi espacio vectorial está definido sobre escalares reales solamente para fijar ideas. Entonces, dado B un espacio vectorial real, en realidad ni siquiera tengo que especificar qué es real. Un espacio vectorial un conjunto B, subconjunto de B, es una base. Una base, sí. Fíjense, lo que tiene que cumplir es esto. Para todo vector en el espacio vectorial existe. Bueno, déjame poner el B, lo voy a poner explícito. Es un conjunto B igual a B1, B2, y así hasta un cierto BL, bueno, BD, subconjunto, los vectores, en el espacio vectorial, es una base. Si para todo B existen alfa 1, alfa 2, hasta alfa D escalares, tales que entonces necesito que B se pueda escribir como alfa 1 B1 más alfa 2 B2 y así hasta alfa D BT. Esa es la primera propiedad. O sea, la primera exigencia es que todo vector se puede descomponer como combinación lineal de elementos de la base. Disculpe, una compañera salió. Quería ver si la puedo volver a encontrar, por favor. Pues creo que ya están todos adentro. Ana ya había salido, ¿no? Pero ya está adentro otra vez. Pero ya me dio acceso, gracias. Vale. Entonces todo vector se puede descomponer como combinación, es una combinación lineal de elementos de la base. O más bien se puede escribir. Se puede escribir como combinación lineal de elementos de la base. Esa es la primera propiedad.
la segunda propiedad es que esa combinación es única. Que sea única quiere decir esto, que si existen otros, bueno, si existen beta 1, beta 2 hasta beta D, tales que B se puede escribir también como beta 1, B1 más beta 2, B2 hasta beta D, BD. Entonces, el alfa 1 es beta 1, alfa 2 es beta 2, y así hasta alfa D igual a beta. Eso quiere decir que la descomposición es única. Los coeficientes, o sea, los escalares, y son únicos. Y eso es lo que hace, es lo que define a una base. Entonces, una base es un conjunto de vectores tales que cualquier otro vector es una combinación lineal de ellos, y esa combinación lineal es única. No puede haber dos maneras diferentes de escribir al mismo vector. Es una única manera. Entonces tienen que poder descomponer todo vector, y esa descomposición tiene que ser única. Eso es lo que define una base de un espacio vectorial. Ahora, las bases pues no son únicas, pueden tener pueden tener infinidad de bases, dos bases para un mismo espacio. Entonces, los vectores se van a descomponer de manera única en esta base y de manera única en esta otra. Y luego nos interesa pasar de una a otra. Ok. Entonces vamos a ver cuáles son los... bueno, si está claro hasta aquí, entonces voy a hablar un poco de representación de los vectores en una base y de cambio de base. ¿Tienen dudas de esto? No, ¿verdad? Ok, si no hay dudas, voy a hablar de representación. Entonces, nosotros tenemos la mala costumbre de que los elementos de R2 siempre los escribimos como parejas AB, tales que A y B están en R, perdón. Y entonces se sobreentiende, cuando hacemos esto, cuando denotamos a los vectores de R2 de esta manera, se sobreentiende que la base que usamos pues es la canónica. Es decir, cuando escribe uno AB, en realidad lo que está pensando es A E1 más B E2. O bien, como la notación que usábamos en física, A en la dirección I más B en la dirección J. Esta es una notación más conveniente porque se puede generalizar a cualquier dimensión. Esta no más vale para dimensión 2 y 3. Pero es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando escribimos una pareja, un vector columna AB, estamos pensando en esto. Ahora que vamos a estar manejando varias bases, tenemos que ser más específicos y claros. Entonces, cuando ponemos primero vamos a dar la base. Entonces, la manera correcta es nos damos una base. B, que tiene dos vectores, digamos B1 y B2, en R2, y cuando escribimos A, B, y luego aquí ponemos subíndice D, queremos decir
que, bueno, esta pareja representa la combinación lineal AB1 más B2. Entonces los vectores los vamos a denotar siempre como vectores columna, pero tenemos que poner aquí como subíndice la base de la cual estamos hablando para que no haya ambigüedad. Entonces, fíjense, cuando ponemos A, B y aquí la base canónica, pues es simplemente A, E1 más B, E2, pero si ponemos alfa, beta y luego aquí la base de Fourier, que había llamado yo B', pues esto tendría que ser alfa F1 más beta F2 para la base de Fourier. Y sabemos que hay una relación entre las dos bases. La relación es que E1, bueno, más bien F1 es igual a E1 más E2 entre la raíz de 2 y F2 es igual a E1 menos E2 entre la raíz de 2. Entonces, estas cosas van a representar combinaciones lineales y tendremos por ahí un conjunto de ecuaciones que me permite relacionar una base con la otra. Y con eso vamos a poder trabajar en diferentes bases y poder pasar de una base a la otra. Entonces, déjenme ver el caso particular de R2. Entonces, en principio, ustedes podrían decir, tengo dos bases. Una que, como por default, que me gusta. Entonces, en R2 consideramos dos bases. B, que va a ser E1, E2, y B', que va a ser F1 y F2. Y lo único que vamos a decir es que cómo se relacionan, que se relacionan así. Lo que les diré, F1 es E1 más E2 entre la raíz de 2 y F2 va a ser igual a E1 menos E2 entre la raíz de 2. Bueno, entonces, si yo me doy un vector si nos damos B, que se escribe como A, E1 más E2, más B, E2, entonces, lo que quiero es encontrar, el problema es encontrar cómo se descompone la otra base. Entonces, para encontrar cómo se descompone la otra base, pues lo que tengo que hacer es cómo represento a E1 en la base B' y a E2 en la base B'. Entonces, fíjense, esto los puedo despejar. Si sumo estas dos ecuaciones, me va a quedar, como hace rato, F1 más F2 va a ser igual a E1 más E2, bueno, raíz de 2 por E1 más E2. Y de ahí resulta que, no, perdón, raíz de 2 por E1, porque cuando sumo estos dos se cancelan los E2, me quedan 2E1 entre raíz de 2, que es esto. Y de ahí pues resulta que E1 es igual a F1 más F2 entre raíz de 2, es como un cambio muy simétrico. En cambio, si hacen la diferencia F1 menos F2, pues así hacen este menos se cancelan los E1, me queda 2E2 entre raíz de 2, entonces es raíz de 2 E2, de modo que E2 es igual a F1 menos F2 entre raíz de 2. Entonces, fíjense, las relaciones que existen entre F1, entre las Fs y las Es, son simétricas. Bueno,
Y tomando en cuenta eso, pues entonces puedo escribir a B como A, y luego en lugar de E1 voy a poner F1 más F2 sobre raíz de 2, más B, F1 menos F2 entre raíz de 2, y luego pues agrupan las Fs 1 y las Fs 2, entonces me va a quedar A más B entre raíz de 2, F1 más A menos B entre raíz de 2 por F2. Entonces, si un vector se escribe así en la base canónica, se va a escribir así en la base de Fourier. Y como esta cosa es simétrico, si se escribe así en la base de Fourier, se va a escribir así en la canónica. Entonces, ahora fíjense, si yo represento a esta combinación lineal, si B, que se escribe como A, E1 más B, E2, lo represento como, y voy a usar esta notación, B es igual a B en la base B, entonces, la misma B se va a escribir como A más B entre raíz de 2, A menos B entre raíz de 2, en la base B'. Y va a haber una relación entre ambos, fíjense, va a ser la siguiente. Esto que está aquí es como si yo multiplicara al vector AB, que estaba dado en la base B, por algo, y ese algo es, fíjense, en lo primero se suma, entonces tengo 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, luego acabo de tener 1 entre raíz de 2 y menos 1 entre raíz de 2. Entonces, si multiplican a esta matriz por este vector, les va a dar este vector. Esta es la matriz que se llama de cambio de base y normalmente se denota como, bueno, se le pone un subíndice B'B que les permite pasar de la base B a la base B'. Entonces, bueno, es el mismo vector. Este vector en la base nueva se obtiene a partir del vector en la base anterior a través de un cambio de base, y ese cambio de base se representa por una matriz. Entonces, las combinaciones, si las combinaciones lineales las representamos por vectores columna, la transformación que me lleva de una base a otra se va a representar por una matriz. Esa va a ser mi matriz de cambio de base. Bueno, ese es un ejemplo. Ahora voy a regresarme a los de Pauli, que también, bueno, que son parecidos, ¿no? Tenemos que están los complejos. Bueno, este es el ejemplo para R2. ¿Está claro el ejemplo para R2? Sí. Ok, antes de pasar a las de Pauli, ¿por qué estoy hablando de bases y cambio de base? Bueno, el tema de este capítulo es transformaciones lineales. Y la transformación lineal se puede definir por medio de una matriz, pero si hacemos eso, tenemos que especificar la base sobre la cual estamos descomponiendo los vectores. Normalmente lo que se hace es, para definir una transformación lineal, como vimos, es definir su acción sobre algunos vectores. Resulta que si a una transformación lineal la definimos sobre los vectores de la base, entonces a partir de ahí podemos definirla para cualquier otro vector. Entonces, voy a mantener este ejemplo y voy a hablar de una transformación lineal en particular. Entonces, ya vimos que tengo dos bases, se relacionan así. Déjenme poner un resumen. F1 va a ser F1 más F2 entre F2 y E2.
Ahora voy a pensar en esta transformación lineal. Voy a tomar L, que va de R2 a R2, tal que L de E1 es igual a E1 más E2, y L de E2 es igual a E1. Esa es mi transformación lineal. Entonces, fíjense, si representamos, si B es igual a E1 más B E2, entonces L de B va a ser igual a L de E1 más B L de E2. Y a la hora de sustituir, pues me queda A E1 más E2 más B E1. Y reagrupando, pues me queda A más B E1 más A E2. Entonces, fíjense, si yo a la B la represento como AB en la base B, entonces L de B en la misma base, bueno, L de B en la misma base se va a representar como A más B, que es el coeficiente de E1, y A, el coeficiente de 2. Entonces, B se representa como esta pareja en esta base, y su imagen es esta pareja en esta base. Entonces resulta que L de B se puede representar como el producto de una matriz que es 1, 1, 1, 0 sobre la matriz, sobre el vector AB en esa base B, ¿no? Entonces, si LB lo quiero representar en la base B, lo que tengo que hacer es multiplicar su representación en esa base por esta matriz. Entonces, esta matriz es la que representa la transformación L en esta base. Entonces, M igual a 1, 1, 1, 0 representa a L en la base canónica. Y la manera de deducirlo, pues es simplemente defino la transformación lineal a partir de su acción sobre la base, descompongo cualquier vector como combinación lineal de elementos de la base, utilizo el hecho de que la transformación es, pues, aditiva y homogénea, y eso me va a decir cómo se descompone la imagen en la misma base. Y a la hora de comparar el vector de salida y el vector de llegada, puedo deducir cuál fue la matriz por la que tuve que multiplicar para transformar el de salida y obtener el de llegada. Esa matriz es la que representa el cambio de base. Bueno, pero me gustaría hacer lo mismo con la otra base, con la de Fourier, y comparar. Entonces, ya definí L en la base canónica. ¿Cómo es L en la base de Fourier? Bueno, lo podemos hacer tomando en cuenta estas relaciones, ¿no? Entonces, L de F1, pues es L de E1 más E2 entre raíz de 2. O sea, 1 entre raíz de 2, L de E1, más 1 entre raíz de 2, L de E2, pero L de E1 es la suma, entonces tengo 1 entre raíz de 2, E1 más E2, y L de E2 es E1, 1 entre raíz de 2, E1, y ahora me tengo que regresar a, bueno, lo ponemos como, aquí tengo dos E1s entre raíz de 2, entonces me queda raíz de 2 E1 más E2 entre raíz de 2, porque sumo este con este, me queda 2 entre raíz de 2 por E1, es esto, y E2 entre raíz de 2. Ahora, el E1 y E2 no es lo que me interesa, yo lo que quiero es ver
¿cómo es L de F1 en términos de las dos Fs? Bueno, entonces, E1 es F1 más F2 entre raíz de 2, entonces tengo raíz de 2 que multiplica a F1 más F2 entre raíz de 2 más E2, pero E2 es F1 menos F2 entre raíz de 2. Bueno, cuando hacen este, van a tener F1 más F1 entre raíz de 2, o sea, F1, 1 más 1 entre raíz de 2, más F2, 1 menos 1 entre raíz de 2. Y bueno, esto que está aquí es raíz de 2 más 1 entre raíz de 2, raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2. Entonces lo que puedo poner es que L de F1 es igual a raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2 F1. Que no, acá ver, déjenme hago un espacio. Entonces, del otro lado, lo que tengo es que L de F1 es raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2, no, más 1. F1 más raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2, F2. ¿Qué es lo que resulta de esto, no? Y, bueno, el cálculo es simplemente cambio F1 por... O sea, represento F1 en la base antigua. Para la base antigua yo sé cómo actúa L. Entonces obtengo pues esto. Y luego me regreso a la base nueva, en la de Fourier. Este es de combinación lineal. Y este es de combinación lineal. Y pues ya, ¿no? F1. Aquí me queda F1 más 1 entre raíz de 2. F2 menos 1 entre raíz de 2. Justo eso, ¿no? Ahora, ¿qué le pasa a F2? L de F2 es L de la resta, pues aquí aparece un signo menos, este queda igual, pero aquí hay un signo menos, entonces L1 va a cambiar, ¿no? Porque E1 va a desaparecer, tengo 1 entre raíz de 2 E1 y 1 entre raíz de 2 E1 se cancelan y solamente me queda esta parte. E2 entre raíz de 2. O sea, el E1 con este E1 se cancela. Y este E2 sobrevive. Entonces, lo único que va a quedar es 1 entre raíz de 2, que multiplica a E2, pero E2 es F1 menos F2 entre raíz de 2. Eso es F1 menos F2 entre 2. Entonces, L de F2 es igual a F1 menos F2 sobre 2. Ok, entonces ya puedo ver cómo actúa L sobre, bueno, sobre en la otra base, cómo se ve en la otra base. Entonces, fíjense, si ustedes representan, si B es el vector alfa beta en la base de Fourier, entonces L de B en la misma base, pues va a ser el vector que tenga alfa veces esto, o sea, alfa veces este L de F1, es decir, alfa veces raíz de 2 menos más 1 sobre raíz de 2. ¿Cuáles son las componentes de L de F1? Bueno, lo hago por cachos, porque si no voy a hacer bolas. Entonces,
tomo B, que va a ser igual a alfa, F1 más beta, F2. Entonces, L de B va a ser igual a alfa, L de F1 más beta L de F2. Es decir, alfa veces todo esto, raíz de 2 más 1 entre raíz de 2 F1 más raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2 F2 más beta veces este F1 menos F2 sobre 2. Si los agrupan, pues el coeficiente de F1 es alfa veces esto más beta veces esto. Es decir, raíz de 2 más 1 raíz de 2 alfa más beta sobre 2. Todo esto es factor de F1, este y este, más, luego, raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2 alfa, más, perdón, menos, beta sobre 2 por F2. Entonces la acción de E, si B es esta combinación lineal, L de B va a ser esta combinación lineal. Y entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que, bueno, lo voy a poner acá, que si B se representa como alfa beta en la base de Fourier, entonces L de B va a ser igual a la primera coordenada, entonces raíz de 2 más 1 de raíz de 2 alfa más un medio beta, y abajo va a ser raíz de 2 menos 1 de raíz de 2 alfa menos un medio beta, también en la base de prima. Eso quiere decir que, bueno, y esto es lo mismo que multiplicar por raíz de 2 más 1 de raíz de 2. Aquí pongo un medio, aquí pongo raíz de 2 menos 1 de raíz de 2, y aquí pongo menos 1 medio. Multiplicar esta matriz por pues alfa beta, y esto está en la base de prima. Entonces eso quiere decir que M prima igual a raíz de 2 más 1 entre raíz de 2. Un medio. Raíz de 2 menos 1 raíz de 2. Menos un medio. Esta matriz representa a L en la base de Fourier. Entonces, fíjense, es la misma transformación, pero tengo dos bases diferentes. Para la base canónica, la transformación se representa con esta matriz, y para la base de Fourier se representa con esta matriz. Bueno, es claro que esta transformación se ve más sencilla en la base canónica que en la base de Fourier. Pero hay otras transformaciones que es lo contrario, que se ven más sencillas en Fourier que en la canónica. Ahorita voy a presentarles una. La rotación se ve mucho más sencilla. Bueno, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿No? ¿Comentarios? Ok, entonces lo que quiero ver es cómo, en general, cómo representan una matriz en una base y cuál es la relación. Fíjense, en principio estas dos matrices, esta y esta, son lo mismo, o sea, es el mismo objeto representado de dos maneras diferentes. Ahora, voy a hacer un cálculo, quiero tomando en cuenta el cambio de base.
voy a ocupar este cachito. Y bueno, como habíamos visto, si ustedes tienen, ¿cuál es el vector E1? ¿Cómo se representa el vector E1 en la base B? Pues E1 es el 1, 0, en la base B pues es lo mismo que E1, y 0, 1 en la base B es lo mismo que E2. Y 1, 0 en la base B' es F1, y 0, 1 en la base B' es igual a F2. Entonces hay que tener cuidado porque estos pues tienen la misma notación, por eso le tengo que poner un subíndice para significar que representan vectores diferentes. Pero ahora fíjense, ¿cómo paso de uno a otro? Pues resulta que, voy a tomar este primero, ¿no? Que E1 es igual a F1 más F2 entre raíz de 2, es decir, 1 entre raíz de 2 por 1, 0 B' más 1 entre raíz de 2, 0, 1 B'. Y esa es la relación que hay entre una base y la otra. Y acá, 0, 1 B, que sería E2, se escribe como 1 entre raíz de 2, 1, 0, menos 1 entre raíz de 2, 0, 1. Lo pueden poner todo en una sola matriz. Fíjense, si yo pongo por columnas, entonces resulta que la identidad en la base B, bueno, si pongo un vector y otro, la base B, pues es lo mismo que poner 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, o sea, si son, pues el primero es este, entonces son, bueno, déjenme lo pongo bien. ¿Cuál sería el coeficiente de 1, 0? Pues sería este más este, es decir, raíz de 2. Entonces tengo raíz de 2, 0, y luego acá tengo este con este. Bueno, no lo voy a hacer así porque me tienen problemas. Ok, entonces tengo estas relaciones, ¿no? Entre los vectores de una base y los vectores de la otra base. Eso me permite calcular cómo se cambia un vector de una base a la otra. Si ustedes tienen una combinación aquí lineal, o sea, un vector cualquiera, pues sería el vector AB, la base B. Ese se tendría que escribir como A veces esto y B veces esto. Entonces voy a tener, cuando haga A veces esto más B veces esto, aquí voy a sumar A más B. Entonces voy a tener A más B entre la raíz de 2 por el primero, más A menos B entre la raíz de 2 por el segundo. Y eso lo pueden poner así. Quiere decir que el vector AB en la base B se escribe como, fíjense, esta matriz que está aquí es A más B aquí, 0 acá. Bueno, si lo escriben todo, les va a quedar A más B entre raíz de 2 y A menos B entre raíz de 2 en la base B', ¿no? Cuando suman estos dos vectores. Es decir, la matriz A entre raíz de 2, B entre raíz de 2,
Y acá abajo tengo A entre raíz de 2 menos B entre raíz de 2 por AB. ¿Qué puse mal? No, estoy mal, perdón. Ok, estoy así. Y entonces, bueno, entonces este vector en la base B es este vector en la base B'. Y este vector en la base B' lo podría escribir como, ahora sí, 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2 y menos 1 entre raíz de 2, que multiplican a B. Ok, y esto sería la base B. Entonces, fíjense, para pasar a la base B', tengo que multiplicar la representación de la base B por una cierta matriz. Y es lo que les decía, es la matriz de cambio de base. Entonces, en general, pues bueno, lo que tienen es esto, ¿no? Que si tienen un vector digamos, si yo quiero representar un vector en la base de prima, un vector en la base de prima, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por esa matriz, 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2 y menos 1 entre raíz de 2, por el mismo vector en la base B. Y esta es la matriz de cambio de base. Esta cosa, si se fijan, es simétrica. Si ponen aquí B', acá pueden poner B. O sea, este es F1. F1 se escribe como E1 más E2 entre raíz de 2. Y F2 se escribe como E1 menos E2 sobre raíz de 2. Entonces aquí puedo poner B', aquí puedo poner B, aquí puedo poner B', aquí puedo poner B'. Entonces esa matriz me sirve para ir y regresar. Resulta que B en la base D también se puede escribir como 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2 y menos 1 entre raíz de 2 por el vector en la base de prima. Bueno, para que esto tenga sentido, esta matriz tendría que ser su propia inversa, ¿no? Porque si pasan de B a B' y luego de B' a B, tienen que regresar al mismo punto. Así es que uno esperaría que esta matriz al cuadrado me dé la identidad. Vamos a ver si es cierto. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Es que estaba leyendo algo de grupos abelianos isomorfos, pero no entendí bien. ¿Tiene que ver con esto? ¿O cómo se...? ¿O nada que ver? Sí, bueno, mira, en los grupos, no necesariamente, los grupos, ¿estás viendo grupos finitos o arbitrarios? No, es que estaba leyendo para hacer la tarea, la transformación, por ejemplo, del conjunto R al conjunto, ay, se me fue la palabra, compuesto, ¿sí? ¿Es compuesto? ¿O complejo? Complejo, ay, perdón, sí, complejo. Ajá, estaba viendo cómo hacer las transformaciones y venía algo sobre eso y pues me puse a checar, pero realmente no entendí mucho, o sea, Ya, no es un tema que estemos viendo tal y, cual. no están relacionados directamente. Los grupos abelianos son, pues, cuando tú tienes, bueno, de hecho, de alguna manera lo estamos viendo, en el espacio vectorial, si tú consideras solamente la suma de vectores, lo que tienes es un grupo abeliano. Este es un grupo abeliano, vectores con la suma es un grupo abeliano. Pero grupos abelianos hay un montonales, hay grupos finitos y grupos infinitos, depende, ¿no? Por ejemplo, el más sencillo que se te puede, bueno, el más sencillo es el que nomás tiene al cero, ¿no? El 0 más 0, eso es un grupo abeliano con la suma. Pero es medio tonto, es trivial. El binario es el grupo abeliano más chiquito.
con la suma módulo 1, es decir, cuando sumas 1 más 1 igual a 1. Pues con la suma módulo 1 es el grupo booleano más chiquito, pero no, lo que sean isomorfos, pues es que es esencialmente igual al grupo que tiene 1 y menos 1, y la operación que uso es el producto. Son equivalentes, ¿no? Porque si tú haces de este lado 1 más 1 igual a 1, es como de 1 más 1, no, perdón, 1 más 1 igual a 0, porque la suma módulo 2. 1 más 1 igual a 0, el equivalente acá es menos 1 por menos 1, te da 1. Digamos que el 0 de aquí se transforma en el 1 de acá, y el 1 de aquí se transforma en el menos 1 de acá, y la suma módulo 2 se transforma en el producto. Y que sean isomorfos quiere decir que esa transformación toma esta estructura y la transforma exactamente en esta otra. Pero bueno, no es el tema de ahorita, pero no para que ya se... Ya, gracias. Sí, tengo. Listo. Ok, entonces, regresando, ¿no? Entonces tengo dos bases, la base canónica, la base de Fourier, y una manera de pasar de una base a la otra, de modo que si representan un vector, tómanlo, o sea, si un vector lo escriben como combinación lineal de elementos de una base y ponen los coeficientes en un vector columna, para llegar a la otra representación, o sea, los coeficientes de la otra combinación lineal, hay que aplicar esta matriz. Y para regresarse hay que aplicar la misma. Eso quiere decir que esta matriz tiene que ser idempotente, o sea, su cuadrado tiene que ser ella misma. Entonces, si calculamos, ¿esa matriz quién es? La matriz de cambio de base, pues es simplemente, o sea, la matriz que va de B a B', la matriz de cambio, o de B' a B, o sea, que toma una representación en la base B' y me da una representación en la base B, pues es simplemente 1 entre raíz de 2, y luego que tiene 1, 1, 1 menos 1. Entonces, ¿quién es? Y la matriz de regreso, que toma representación en la base B y va a B', pues es la misma. Si multiplico las dos, tendría que darme la identidad, porque es la que va de B. Por ejemplo, para ir de B a B, la identidad, pues voy de B a B' y de B' a B. Sería... Y eso, bueno, como el raíz de 2 es un factor, lo puedo sacar hasta afuera y tendría 1. O sea, este raíz de 2 por este raíz de 2 me queda un medio. Y luego aquí tendría 1, 1, 1 menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale este? Para calcular es este por este, me queda, o sea, el primer renglón por la primera columna es un 2. El primer renglón por la segunda columna es un 0. El segundo renglón por la primera columna es un 0 y el segundo renglón por la segunda columna es un 2. Y pues sí, me da la identidad como se esperaba, ¿no? Entonces, esta matriz de cambio, por eso es la relación entre la base canónica y la de Fourier es simétrica. La transformación que va de una a otra es la identidad. Digo, la transformación que va de una a otra es la misma que de regreso, y es una matriz que se llama idempotente porque su cuadrado es la identidad. Bueno, entonces, ¿para qué traje el cuento todo eso? Fíjense, mi resumen es el siguiente. Tengo una transformación lineal que yo escribí, que definí en una base. Luego, hice el álgebra para calcularla. Bueno, tengo dos bases. Esta es la relación entre las dos bases. Tengo una transformación lineal en una base. Utilizando esta relación, puedo calcular la transformación lineal en la otra base. En cada base la transformación se representa con matrices diferentes. Y además hay matrices que me cambian de una base a la otra. Bueno, lo que va, o sea, ¿cuál es la relación entre esta matriz y esta matriz? Pues resulta que es la siguiente. Yo para calcular, fíjense, esta matriz es la que representa a L, a la transformación L en la base B, y esta que está acá
es la matriz que representa a L en la base B'. Pues resulta que L en la base B, para calcular L en la base B, lo que tengo que hacer es utilizar, bueno, voy a hacer este producto. Esta es la transformación en la base B, es decir, el 1, 1, 0, perdón, 1, 0. Y esta que está aquí es la representación en la base B', que era la raíz de 2 más 1 entre raíz de 2, 1 medio, raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2, menos 1 medio. Para obtener esta matriz a partir de la otra, la relación que hay entre las dos es que estoy en la base B, paso a la base B', para eso necesito esta matriz. Luego ya puedo aplicar la transformación lineal en la base B', y una vez que la realicé me regreso a la base B. Entonces la relación que hay entre estas dos matrices es y bueno, como estas son iguales, la cosa es simétrica. Bueno, esta matriz MBB' es lo mismo que B'B', son la misma. Entonces, hacemos un sándwich con una matriz, que es esta matriz que está aquí. Y eso les hace pasar de una base a la otra. Bueno, lo voy a dejar aquí porque ya se me acabó la hora de clase, pero mañana seguimos con esto. Hacemos este cálculo y vemos algún otro ejemplo para que nos vaya quedando claro. Los conceptos que estamos manejando ahora son base, representación de vectores en una base y representación de transformaciones lineales en una base y relación entre diferentes bases. Entonces, esa es vamos a continuar con eso. ¿Tienen algún comentario o duda? Bueno, si no, nos vemos mañana a las 11. Sale, profe, gracias. Bye. Gracias, profe, hasta mañana. Mañana.